y 50.000 bolivianos de garantía. Estos últimos días la justicia ha beneficiado con medidas sustitutivas a la detención preventiva a los dos principales acusados en el caso Maletas, que hasta el momento no ha sido resuelto por las autoridades. Para hacer un análisis de estos beneficios otorgados por la justicia ya estamos en contacto con Gonzalo Mendieta, analista político, a quien saludamos cordialmente a esta hora de la mañana. Muy buenos días, Gonzalo, gracias por atendernos. La exdiputada Laura Rojas ha sido beneficiada en las últimas horas con arresto domiciliario, una fianza de 50.000 bolivianos y no va a tener escolta. ¿Qué opinión le merece? Estas medidas cautelares de detención o similares se establecen si hay posibilidad de obstaculización del proceso o peligro de fuga. La verdad es que en un asunto como este de las maletas, en el que casi estamos obligados a conjeturar qué ha pasado, uno termina imaginando desde lo peor hasta lo más inocente. Pero por lo menos me llama la atención que nadie se ocupe de absolver y de tener una explicación de fondo sobre lo que ha pasado para que después podamos hacernos todos un juicio respecto si estas medidas proceden o no. A mí me parece que hablar de la libertad de las personas con absoluto desdén o descuido no es lo que corresponde, pero sinceramente el que las autoridades de gobierno y las de la fiscalía asuman que no es necesaria una explicación a fondo de esto nos lleva a todos a conjeturar mil y una cosas. Es que quedan muchas dudas. Hasta el momento no se han ubicado las maletas, no se ha confirmado qué contenían y sí se ha hablado mucho del pasaporte diplomático que esta exdiputada utilizó para evitar la revisión de las mismas, siendo que este ya no era válido, ya había vencido. Y además, ¿qué pasa en los controles en el aeropuerto? Y yo diría algunas cosas más que le ponen algo de picante a la circunstancia. Por ejemplo, esta discusión que ya no ha tenido más ecos entre un vocal del BEN y el presidente de la Suprema, donde salieron alusiones a este asunto de las maletas. La verdad es que entre tarta reyerta en el Estado, uno no sabe a quién atribuirle la verdad. Pero es muy sintomático que después de esa discusión en algunos medios entre el vocal y el presidente de la Suprema, pues no se haya sabido más. Como digo, tanta bruma lleva a que la opinión pública termine conjeturando cosas que realmente hacen de este un asunto bastante espinoso, incluso en su posible impacto político, diría yo, porque uno se pone a pensar, ¿y qué pasará cuando se sepa la verdad? Precisamente el diputado Ricardo Rada ha cuestionado este beneficio, habla de operadores de guante blanco. ¿Usted cree que hay una protección? ¿Hay algunos beneficios que se están dando a ciertas personas por razones oscuras? No sé, usted me dice. A mí me gusta aplicar lo que Guillermo de Ockham llamaba la navaja de Ockham, que es que en las mismas condiciones la explicación más simple es la verdadera. Y a falta de información, yo creo que imaginar una gran conspiración, todavía no hay elementos para eso. Pero la bruma y la ausencia de explicaciones, a mí me parece que son asuntos que si yo fuera autoridad quisiera absolver rápidamente, precisamente para que personas como usted o como yo no nos pongamos a imaginar lo peor. Ahora, el tema es que hay una particularidad con este caso, Gonzalo, porque también está implicado un juez que estaba en funciones al momento de la denuncia y a quien se le encontró un galpón donde se estaba instalando una fábrica de drogas. En el país nos hemos acostumbrado a que, a diferencia de lo que dice la ley, que la defensa en libertad es la regla, en realidad la medida cautelar o la detención sea más o menos como la definición de si alguien es culpable o no. Eso creo que obedece, digamos, a una cierta idiosincrasia judicial en Bolivia. Eso es número uno. Número dos, como digo, se han escuchado rumores acerca de las conexiones de este juez
con otras autoridades. Y claro que justamente estas personas en un asunto que no tiene explicación gocen ahora de estos beneficios, pues lleva a conjeturar. Yo no me animo a sacar más conclusiones de las que los elementos objetivos dan, pero sinceramente es para preguntarse, como le digo, desde lo más inocente hasta lo más oscuro. ¿Usted cree que se va a saber finalmente qué contenían las maletas? ¿Se va a resolver este caso o no? A mí parece que este tipo de casos que no se explican porque posiblemente hay manos que están interesadas en que la explicación no se ve, cuando esas manos dejan de tener la influencia que tienen, es más factible que se expliquen y diría que hay varios ejemplos en la historia boliviana en los que grandes enigmas después han tenido una explicación bastante pedestre. Así que yo no descartaría que en el futuro podamos conocer realmente qué malabarismos estuvieron detrás de la ausencia de explicaciones que vemos. Se viene pidiendo cambios en la justicia, en el ámbito político, incluso se llegó a eliminar el Ministerio de Justicia. ¿Qué es lo que se viene de aquí en adelante con este tipo de situaciones? ¿Qué debería pasar? Es que yo soy bastante pesimista. Todo el mundo habla de una reforma de la justicia, pero la reforma de la justicia no es una ley, no es un cambio a la Constitución tan solo. La reforma de la justicia es un emprendimiento que requiere de muchas personas que ingresen al Poder Judicial bajo la tónica de alguien que tenga una idea y pueda plasmarla y que encima goce por lo menos de una veda de interferencia política, que es algo que daña mucho a nuestra justicia. Entonces, si usted me pregunta qué es lo que creo que va a pasar en medio de las urgencias de la economía, de la precariedad política, me parece que vamos a seguir viviendo un buen tiempo como estamos. Le agradecemos mucho por su análisis. Era Gonzalo Mendieta que estuvo hablando esta mañana con nosotros. Continuamos con más.